Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que usted esté viendo esto. Aquí estamos, el director del Unicornio, Jorge Gómez Pinilla, y el jefe de redacción, Germán Sáenz Prieto. Vamos a conversar con el senador Antonio Sanguino, del Partido Verde. Como punto de partida hay un tema de coyuntura, y es una iniciativa de un proyecto de ley que él anuncia que va a someter ante el Congreso para garantizar la verdad, o sea, para garantizar que los paramilitares cuenten la verdad que no han querido contar o no han podido contar. Senador Sanguino, buenas tardes o buenos días. ¿Estoy en lo cierto con la interpretación que estoy haciendo de su proyecto de ley? Jorge, muy buenas. De verdad que me complace mucho estar aquí contigo conversando. Te leo habitualmente en tus columnas y en tus escritos y sigo pues también muy de cerca tu labor periodística y de formador de opinión. Y por eso me complace estar acá. Pues estás en lo cierto, Jorge. Yo he presentado, esta es la segunda vez, en la legislatura anterior, ese proyecto de ley se juntó con otro del senador Roy Barreras, pero cuando se iba a votar, el presidente de la comisión primera hizo marrullas para que no se votara y no se pudo votar, ¿no? Es un paisano tuyo, el que era presidente de la comisión primera, el doctor Pinto, Miguel Bueno, Ángel Pinto. Sí. así, Esta señor. vez, Disque liberal, pero da vergüenza realmente, Dios mío. Bueno, es que el liberalismo terminó siendo un acordeón, como en alguna ocasión un jefe liberal definiera al partido, ¿no? En detrimento de un ideario liberal, por supuesto, que tanto ha significado para reformas progresistas en la historia del siglo XX en Colombia y en general en nuestra historia republicana. Pero volviendo al proyecto de ley, lo radicamos de nuevo esta semana. Es un proyecto de reforma a la ley 975. O Ley de Justicia y Paz, aquella ley que se derivó del acuerdo de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia o con los grupos paramilitares. Recordarás tú que la Corte Constitucional en su momento moduló la ley que salió del Congreso de la República y salió esta, que es una ley que dio el primer paso, hay que reconocerlo, es justo decirlo, en que quienes se comprometieran en un acuerdo de paz pudieran entregar verdad a sus víctimas o en un proceso de desmovilización, como fue este caso, pudieran entregar verdad. Pero esa primera pretensión de ofrecer verdad a las víctimas quedó a mitad de camino, porque era una verdad más o menos voluntaria la que entregarían ante los tribunales de justicia y paz los miembros de las autodefensas y particularmente los jefes paramilitares. Recordarás tú, Jorge, que en medio de ese proceso y preciso cuando estos jefes paramilitares empezaron a entregar verdad en los tribunales de justicia y paz que se crearon en virtud de la ley, abruptamente fueron extraditados sin tiquete de regreso por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, 17 jefes paramilitares. Muchos de ellos se quedaron en Estados Unidos después de cumplir su condena y otros no han podido regresar, como es el caso de Salvatore Mancuso. Y buena parte de los paramilitares quedaron, muchos de ellos, la base paramilitar quedó, digamos, entrampada jurídicamente o quedó enredada jurídicamente porque no se pudo reconocer en ellos el delito de sedición para que fuera, digamos, perdonable en nuestro Código Penal, y todavía están allí a la espera de que se resuelva su situación jurídica. Pero en el caso de los jefes paramilitares, la verdad quedó a medias, ¿no? Y nosotros lo que hemos querido con este proyecto de reforma, o lo que queremos, es que hayan estímulos suficientes para que estos jefes paramilitares puedan entregar verdad completa, que esa entrega de verdad se haga con los criterios que hoy tiene la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, y el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición, derivado del Acuerdo de Paz, que es un acuerdo posterior, y garantizar que además estos paramilitares puedan
concurrir a la JEP, no solo a la Comisión de la Verdad en calidad de testigos o de terceros, para tratar de completar tanto la verdad que necesita el país y que necesitan las víctimas, como también para que se pueda aplicar la justicia transicional que está prevista en el acuerdo de paz y en el sistema de verdad, justicia y reparación que se derivó del mismo. Así Antonio, que, digamos... ¿cuáles son los estímulos que van a tener esos paramilitares si llegan a decir la verdad? Porque van a decir, bueno, ¿y nosotros qué ganamos? ¿Qué ganamos con contar lo que hasta ahora no hemos contado? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué ganan ellos? Bueno, beneficios jurídicos a cambio de la verdad comprobada. Las mismas prerrogativas y los mismos beneficios que tienen a cambio de verdad quienes concurren a la Jurisdicción Especial de Paz, ¿no? Solo que nos cuidamos mucho de que todos esos paramilitares no pueden, además, legalmente está previsto, es una limitación del acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial de Paz, no pueden ir a la JEP y no es necesario que vayan, porque hay unos tribunales de justicia y paz que se crearon en virtud de la Ley de Justicia y Paz, y lo que necesitamos es que operen, que esa jurisdicción especial cierre ese proceso de desmovilización y de justicia transicional con los paramilitares, pero sobre todo garantizando verdad, que es la que no han entregado de manera completa, porque el país necesita saber cuál fue el entramado político, empresarial de agentes del Estado, de sectores del Estado colombiano que participaron y que diseñaron y pusieron en marcha la estrategia paramilitar en Colombia. Germán, ¿alguna pregunta? Sí, doctor Sanguino, ¿y usted sabe si ellos estarían dispuestos a revelar esa verdad? Es decir, ¿usted ha tenido algún contacto con ellos? ¿Ellos estarían interesados en que esta ley pues fuera una realidad? Pues yo con ellos directamente no he conversado. Algunas personas que han estado cercanas en su calidad, digamos, de defensores, incluso algunos fiscales que han participado en el ejercicio de justicia transicional de los tribunales de justicia y paz y que conocen sus limitaciones, pues han conversado con nosotros, con nuestro equipo, a efectos de mejorar y de corregir los problemas que tiene la Ley de Justicia y Paz, que permita un cierre adecuado y un cierre en favor de la verdad del proceso de desmovilización paramilitar que ocurrió hace casi ya 20 años, hace 18 años. Ahora, tenemos a Mancuso ofreciendo verdad. Tenemos a Jorge 40 condenado a 40 años porque fue retirado de la justicia transicional de los tribunales de justicia y paz sin haber entregado la verdad completa. Luego entonces, y hay otros además que están en Estados Unidos a la espera, o mejor, evadiendo su compromiso con la verdad, porque repito, cuando fueron extraditados no se estableció por parte del gobierno de entonces el retorno de esos jefes paramilitares y las condiciones en las cuales o con las cuales debían regresar para entregar verdad. Así que yo creo que esta reforma a la Ley de Justicia y Paz podría ser beneficiosa para la verdad de las víctimas y para un cierre adecuado de esta jurisdicción y de este proceso, entre otras cosas porque muchos además o fueron expulsados de la jurisdicción del Tribunal de Justicia y Paz porque estaban cometiendo, por ejemplo, delitos del narcotráfico, o porque descubrieron, después de haberse desmovilizado, o descubrieron en el Estado, después de su desmovilización, que el fenómeno paramilitar estaba asociado al narcotráfico y de qué manera. Y entonces el gobierno en aquel entonces privilegió que estos jefes paramilitares respondieran por el delito del narcotráfico en una jurisdicción de un país externo, digamos de otro país como el caso de Estados Unidos, sobre los derechos a las víctimas que debían haber sido priorizados en ese momento. El proyecto de ley también establece la posibilidad de revisar esos casos para que vuelvan a ingresar a Justicia y Paz y puedan recibir beneficios jurídicos a cambio de entregar verdad.
Ahora, a mí me preocupa una cuestión y es, digamos que, bueno, lleguen y cuenten las verdades de cosas que todavía no se saben. Por ejemplo, eh, puedo estar equivocado, pero acaba de morir alguien cuyos camiones de gaseosa, según se cuenta, hablando de empresarios, entraban a territorios de paramilitares y no solo llevaban gaseosa, sino que llevaban pertrechos. Y hay otras muchas verdades que... Pero entonces veo, por ejemplo, al señor Mancuso contando cosas terribles ante la JEP, cosas que como que no lograron conmover a la opinión pública. Entonces uno dice, ¿será que esas verdades también van a caer como las aguas sobre las alas de un pato? O sea, que no van a producir ningún efecto. Bueno, pues esas serán las respuestas que estarán en manos de la Jurisdicción Especial de Paz, de los tribunales de justicia y paz y de la Comisión de la Verdad, digamos. El acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC previó, por ejemplo, que la Comisión de la Verdad pudiera construir una versión sobre la verdad histórica del conflicto. Y lo que entreguen estas personas es supremamente útil, como bien lo hemos visto en el caso de Salvatore Mancuso, para terminar de completar la verdad sobre este conflicto. Si nosotros no develamos esos entramados empresariales, políticos, esos tejidos criminales que se fueron construyendo en el marco del conflicto armado colombiano, pues difícilmente vamos a pasar la página, ¿no? Nos hemos enterado, por ejemplo, por cuenta de Mancuso, que él fue reclutado por el Estado. Es decir, él dice en su declaración, es que yo no me levanté un día a crear un ejército paramilitar. A mí me fueron vinculando. ¿Quiénes me vincularon? Agentes del Estado. Dice una cosa además que es muy fuerte. Dice, el genocidio de la Unión Patriótica no fue diseñado y ordenado por los paramilitares. Nosotros cumplimos órdenes. Fue ordenado desde las altas cúpulas de las fuerzas militares y de policía del Estado colombiano. Y entonces eso tenemos que saberlo junto con los entramados políticos que operaron como determinadores de este genocidio para que no se pueda volver a repetir. Ahora, si a mí me lo preguntasen, pues yo creo que nosotros podríamos cambiar, ¿no?, años de cárcel por verdad jurídica y por verdad judicial ante la Jurisdicción Especial de Paz. Así que me parece que este paso es útil y por eso este proyecto tiene plena justificación en la perspectiva de la verdad, de los derechos de las víctimas y en la perspectiva de una reconciliación estable y duradera. No tengo duda de que los paramilitares, como en el caso, por ejemplo, de Mancuso, tienen o guardan todavía verdades que podríamos llamar como demoledoras, como contundentes, definitivas. Pero precisamente esas verdades, en la medida en que afectan poderosísimos intereses del establecimiento que estuvo involucrado o que prohijó o que armó y patrocinó a esta gente, esos intereses van a tratar de ser protegidos. O sea, la pregunta que me hago es, dice que el camino al infierno está emperado de buenas intenciones. Usted está muy bien intencionado, pero ¿usted cree que le van a aprobar eso? O sea, que van a lograr los votos para que aprueben esa cosa, para que se vean afectadas tantas personas poderosas en este país. Yo le quiero decir lo siguiente, los más resistentes a aprobar una reforma y una mejora de la Ley de Justicia y Paz son precisamente quienes políticamente reivindican esa ley y ese proceso de desmovilización paramilitar, que son los parlamentarios, las bancadas que hacen parte de la coalición de gobierno y que son socias del Centro Democrático en el Congreso de la República. Fíjese usted. Y claro, esto corresponde a una batalla política que tenemos que seguir dando. Es la misma batalla que hemos dado para defender la Jurisdicción Especial de Paz y para defender el sistema de verdad, justicia y reparación creado en el acuerdo. Es la misma batalla que tenemos que dar para lograr una implementación plena e integral del acuerdo de paz. Porque, entre otras cosas, la hostilidad del uribismo y del gobierno del presidente Iván Duque respecto al acuerdo de paz es precisamente porque es un acuerdo que puede contribuir a develar esas verdades que están todavía en manos de quienes actuaron como contendientes
y quienes incluso cumplieron funciones públicas como agentes del Estado en el marco del conflicto armado interno. Pero esa batalla hay que darla y a lo mejor logramos construir unas mayorías en el Congreso, en este Congreso para este proyecto, o de no, tendríamos que hacerlo en el próximo Congreso que se elija en marzo. Esperemos que las próximas elecciones, si este Congreso no es capaz de darle un trámite exitoso a iniciativas como estas, pueda contar con unas mayorías comprometidas de verdad con los derechos de las víctimas y con la paz. Germán. Aló, Germán. ¿Alguna pregunta? Tu micrófono, Germán. ¿Qué pasa con los paramilitares que salen, los que están extraditados, que no salen allá cuando cumplen su pena? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos tienen que regresar inmediatamente a Colombia a rendir algún tipo de indagatoria, o ellos se pueden quedar allá? ¿Qué sucede con ellos? El proyecto precisamente obliga al gobierno colombiano a que corrija esa circunstancia. Porque, como decía, fueron extraditados sin tiquete de regreso. Yo hice un debate en la Comisión Segunda del Senado de la República el año pasado, creo, sobre este asunto, y nos encontramos con que el propio Ministerio de Justicia, en ese momento era ministra la hoy Procuradora General Margarita Cabello, nos respondió que no tenían noticia del paradero de quienes habían pagado su condena, y varios de ellos habían regresado a Colombia. Lo supimos nosotros con investigaciones que hicimos con nuestra propia unidad de trabajo legislativo. Casi que en el debate, en el debate le dijimos a la señora ministra: si ustedes no saben dónde están los paramilitares que extraditaron, unos de ellos se quedaron en Colombia y otros volvieron, nosotros aquí les decimos dónde están, y le informamos en el debate dónde estaban 9 de los desmovilizados paramilitares o de los paramilitares extraditados. Este proyecto obliga a que se corrija ese error y a que quienes hayan pagado sus penas por narcotráfico o por los delitos ante la justicia norteamericana estén obligados a volver, y el gobierno deba activar todos los mecanismos de deportación o de extradición de nuevo hacia Colombia, de devolución hacia Colombia, para que puedan contribuir eficazmente a la verdad en el país. Muchas gracias, senador. Yo creo que ese tema está bastante claro y es de esperar que tenga éxito usted en su iniciativa. Vamos a hacer un cambio de tercio que tiene que ver con un tema de algún modo todavía también de coyuntura, y es ese enojoso episodio que ocurrió el 20 de julio pasado durante la inauguración de las sesiones del Congreso, cuando le arrebataron con una jugadita, supongo que una jugadita del Centro Democrático, la segunda vicepresidencia del Senado a Gustavo Bolívar. No vamos a repetir lo que pasó, pero yo le preguntaría, ¿qué ha habido de nuevo después de eso? O sea, ya el NAME se va a quedar con el puesto que le fue arrebatado a Bolívar. ¿Qué conversaciones ha habido? ¿Qué está pasando de nuevo en ese terreno? Pues mire, yo entiendo muy bien la molestia y la comprendo del colega Gustavo Bolívar. Hay una acción jurídica interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral que debe ser resuelta prontamente. Y además hubo una tutela que interpuso el propio Bolívar ante un juez de la República, que acaba de ser negada además por ese juez, en la búsqueda de que se interrumpiera el ejercicio de la vicepresidencia segunda en cabeza de Iván Name, y de que seguramente se procediera o a validar la elección de Gustavo Bolívar como segundo vicepresidente, o a repetir la elección. Así que, digamos, aquí estamos en manos ya de interpretaciones jurídicas, ¿no? Y como decía nuestro amigo en común Carlos Vicente de Rú, ¿no? El derecho no es una ciencia exacta, sino una ciencia interpretativa. Pues la interpretación que hizo en su momento la mesa directiva del Congreso fue que debía repetirse la votación con otro candidato distinto a Bolívar, toda vez que tanto la Constitución como la Ley Quinta establece
que si gana el voto en blanco, hay que repetir esa elección con otro candidato. Desafortunadamente, ese bloque de la oposición, sobre todo el que se agrupa alrededor de lo que se conoce como el pacto histórico, convirtió en un asunto de honor el nombre de Bolívar. No quisieron proponer como candidato a Feliciano Valencia, por ejemplo, que es de la misma bancada del Movimiento Maíz, junto con Bolívar, o a ningún otro, incluso, por ejemplo, a Ida Bella, para que la plenaria procediera a elegir con un candidato distinto de la oposición, porque el estatuto de oposición dice que la oposición postula y que la plenaria elige. Luego, entonces, la plenaria está, a mi juicio, digamos, investida de la capacidad de ejercer el veto con el voto en blanco, como lo hizo en ese momento. Así que, pues yo lamento que esto haya ocurrido. Nosotros votamos los verdes por Gustavo Bolívar, respaldamos su postulación en nombre de la oposición como había sido acordado previamente. Sabíamos, digamos, que había una resistencia muy grande con el nombre de Bolívar, pero aún así lo acompañamos y desafortunadamente, pues las circunstancias condujeron a que la plenaria eligiera finalmente a Iván Name, incluso incumpliéndole ellos, el propio presidente del Senado, el doctor Juan Diego Gómez, a los amigos del pacto histórico, con quienes habían hecho al parecer un acuerdo para ellos votar por Juan Diego Gómez a la presidencia y no votar por mí, que fui candidatizado para la presidencia, a cambio de que no se vetara el nombre de Gustavo Bolívar. Pues parece que la jugadita vino por ese lado, por el lado de recibir el voto del pacto histórico, que sacó 94 votos Juan Diego Gómez a la presidencia, yo saqué 7, a cambio de que, digamos, recibir el voto de ellos y luego amarrarle conejo y no votarle a Bolívar, y por el contrario votar en blanco y censurar su nombre. Por esos días en que andaban en ese rifirrafe, el Partido Verde y la gente de Colombia Humana, me pareció escucharle a alguien del Partido Verde diciendo, ay, vean ahora a Gustavo Bolívar rogando para que le repongan ese puesto, algo así, y él decía, si de rogar se trata, yo sí quisiera rogarles a ustedes que nos reunamos y que tratemos de ponernos de acuerdo y que lleguemos unidos a la primera vuelta. Yo he visto en él ese ruego en especial que él dice, tenemos que llegar unidos a la primera vuelta. Lo veo tratando de acercarse al otro sector, al sector de la coalición de la esperanza, al sector del Partido Verde, a los que parece que están en torno a la candidatura de Fajardo, del tibio Fajardo, pero no vemos, o sea, que esos ruegos, entre comillas, de Bolívar tengan acogida, que además me parecen muy valederos, que si llega a la segunda vuelta o el candidato de la derecha y el candidato de el otro, que parecería que fuera Petro, pues el susto de Bolívar es que pueda regresar, continuar, permanecer la derecha. Por eso hace ese llamado, ese ruego. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues que han sido ruegos con garrotazos, Jorge, porque a renglón seguido o casi al mismo tiempo Gustavo Bolívar nos califica de verde uribistas, ¿no? Ya. Y al mismo tiempo, digamos, las barras bravas del petrismo y de la Colombia Humana no escatiman ningún esfuerzo en descalificarnos, en atacarnos, ¿no? La bancada de Colombia Humana se declaró en oposición a la alcaldía de Claudia López, que es una alcaldía de los verdes en coalición con el Polo Democrático. Y bueno, y digamos, el ambiente se ha enrarecido aún más. Yo incluso hice otro ruego, mucho más modesto. Yo dije, hombre, restablezcamos el diálogo entre la coalición de la esperanza y el pacto histórico y pactemos en principio, digamos, un acuerdo de no agresión, unos mínimos de respeto mutuo, de controversia civilizada, de controversia tranquila, ¿no?
tratemos de aproximarnos. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Claro, de pronto no nos unimos en primera vuelta porque las circunstancias así digamos, lo establece, digamos, porque hay circunstancias que quizás no permitan que hagamos una consulta de todo el mundo antes de la primera vuelta, porque a lo mejor al lado y lado de las coaliciones que se han configurado, creemos que lo mejor es que los colombianos escojan cuál opción o cuál propuesta de cambio es la que más nos simpatiza como colombianos, la que más los colombianos consideran como apropiada para las circunstancias actuales del país, porque tenemos muchas identidades, pero también tenemos diferencias. Incluso, mire, fíjese que la manera como usted pregunta también tiene que ver con, digamos, una narrativa que desde el pacto histórico o desde sectores del pacto histórico promueven para descalificarnos a nosotros. Y es que, por ejemplo, por el hecho de que un sector de los verdes estemos con la coalición de la esperanza, es porque estamos con el tibio de Fajardo. No, yo, por ejemplo, no estoy respaldando la candidatura de Fajardo. Yo soy precandidato de la Alianza Verde. Creo que el verde tiene que llegar con un candidato entre los 6 que estamos en competencia como precandidatos y competir en la consulta presidencial de la coalición de la esperanza. Es probable que llegue Alejandro Gaviria o es probable que Juan Manuel Galán, a propósito del reconocimiento de su personería jurídica y de la reivindicación de la tradición liberal de su padre, pues termine ganando la consulta. Incluso la consulta de la esperanza es más incierta y más competitiva que la consulta del pacto histórico, porque la consulta del pacto histórico a lo mejor no es para elegir candidato presidencial, sino para elegir candidato vicepresidencial, porque el candidato presidencial no tiene contendor en esa consulta. Entonces, yo creo que, digamos, todavía estamos en una circunstancia muy hipotética respecto a quién debe agrupar a todos los alternativos del país para derrotar a la derecha autoritaria, que es el verdadero adversario. Yo le quiero decir a los compañeros del pacto histórico que los adversarios no somos nosotros, ni siquiera Fajardo, y mucho menos los verdes. El adversario a derrotar es el uribismo, que es un proyecto autoritario, que es un proyecto de corte fascista, que es un proyecto que pone en riesgo la promesa democrática de la Constitución del 91 y la promesa de reconciliación del acuerdo de paz. Ese es el adversario que tenemos que derrotar. Ahora, si no nos podemos poner de acuerdo hacia la primera vuelta, pues para eso son los sistemas de doble vuelta presidencial. Tendremos que juntarnos en la segunda vuelta. Nosotros, los verdes, tenemos la decisión de que sea quien sea el que pase a segunda vuelta en nombre de los alternativos, contará institucional y colectivamente con todo nuestro respaldo, a pesar de todas las pedradas que podamos haber recibido en medio de estas discusiones, que son pequeñeces finalmente, frente al reto y al desafío y a la responsabilidad que tenemos como colombianos. Yo le quiero decir incluso a Gustavo Bolívar y a los amigos de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, que lo importante no es la segunda vicepresidencia del Senado de la República. Lo importante es la presidencia de la República de Colombia. Hermano. Doctor Sanguino, mirando su página web, me llamó mucho la atención algo con respecto a que usted hace una conmemoración de la famosa masacre de las bananeras. Lo digo porque hay personas dentro del gobierno que incluso han dicho que eso no existió, que eso nunca pasó. ¿Usted qué les dice a ellos? Pues que parece un chiste, ¿no? Un mal chiste además, porque es un chiste sobre un episodio que quedó grabado de manera dolorosa en la historia de Colombia, que además es relatado en su estilo y en su, digamos, en su manera de tratar las palabras de García Márquez en 100 años de soledad. Pero es un episodio que además marcó la historia del movimiento sindical y del movimiento obrero y de la lucha de los trabajadores en Colombia. Es un hecho que además revela la manera como tanto el ejército colombiano en aquel entonces como el gobierno de Miguel Abadía Méndez actuaron en favor de una empresa norteamericana para
digamos, reprimir violentamente a los trabajadores bananeros que fueron masacrados el 6 de diciembre de 1928. Yo casualmente estuve hoy, estoy en Santa Marta, estuve en Ciénaga y en el sitio en donde ocurrió la masacre. Ahí hay una plazoleta, se llama la Plazoleta de los Mártires, que además está convertida en un mercado de ventas informales, etcétera, etcétera. Y hay un monumento que es el Prometeo, hecho por el maestro, el escultor Rodrigo Arenas Betancourt, que fue instalado a los 50 años, en 1978, por la Central de Trabajadores de Colombia, porque el Estado colombiano aún no ha reconocido esa masacre, no ha pedido perdón, no ha hecho acciones para develar la verdad histórica sobre ese episodio, y mucho menos ha reconocido ese episodio como un referente de la lucha de los trabajadores colombianos, que es lo que precisamente busca esta ley de honores que hemos presentado a consideración del Congreso de la República. Debo decirle, Jorge, y debo decirte a ti también y a quienes nos están viendo, que esa ley, ese proyecto de ley fue negado en la Comisión Segunda, en la pasada legislatura, con votos liberales y con votos uribistas, por supuesto, ¿no? Con argumentos absolutamente falaces. Y menciono lo de votos liberales porque recordará Jorge, que es un liberal de Racamandaca, el memorable debate en la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República, que hiciera el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, precisamente denunciando la masacre de las bananeras. Hablando de votos liberales y de votos en general, una iniciativa que tenemos en el Unicornio y que estamos tratando de impulsar desde que comenzamos en esta briega, y lo invitado a conversar con nosotros, nos sentimos en la obligación de preguntarle sobre el voto obligatorio, valga la redundancia. ¿Usted es partidario o no es partidario de que se desarrolle o se imponga el voto obligatorio, así sea por un periodo de tiempo determinado, de manera pedagógica? Sí, yo estoy de acuerdo. La experiencia chilena demuestra, por ejemplo, que el abstencionismo crónico se rompió por la imposición temporal mientras transcurría la transición democrática en Chile del voto obligatorio. A mí me parece que en Colombia ese podría ser un mecanismo, una medida que permita romper la abstención crónica de nuestro sistema político, que puede obligar además a un ejercicio pedagógico en los ciudadanos y ciudadanas, y que puede además ayudar, también contribuir a frenar el clientelismo, la compra y venta de votos en el funcionamiento de nuestro sistema electoral. Así que no solo lo he defendido, sino que lo hemos propuesto en el Congreso de la República. Yo creo que deberíamos avanzar en esa dirección y, por supuesto, eso tiene que estar acompañado de una mayor limpieza del sufragio, una mayor transparencia del sistema electoral, una mayor independencia de los tribunales o del Tribunal Electoral colombiano, una depuración de la registraduría y demás. El nuevo código electoral que aprobamos el año pasado en el Congreso avanza de manera significativa en esa materia, pero aún nos falta mucho, por supuesto, y hay una reforma política pendiente en el acuerdo de paz que puede ayudar, que puede ser un gran aporte y una gran reforma al sistema electoral colombiano. Pues me alegra mucho esa coincidencia en torno al voto obligatorio, pero del mismo modo me pregunto yo, ¿por qué ningún partido, por qué ningún político se ha atrevido a tomarlo como bandera electoral, digamos, a decir, bueno, yo soy partidario del voto obligatorio, de que la gente, de que los colombianos sean obligados para ver si cambiamos, si corregimos la corrupción electoral? ¿A qué cree usted que obedece? ¿Que les da miedo meterse con la pereza de los colombianos para ir a votar? No sé, seguramente porque no se ha considerado como una prioridad y porque a lo mejor el tema del voto obligatorio ha terminado subsumido, ¿no? O ha terminado convertido en uno de los asuntos de una gran reforma política.